Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: soy yo. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: soy yo, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que soy yo. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me disteis no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Dios le bendiga, buenos días. Que el Señor, pues esta semana le haya dado una semana linda de bendiciones. Sé que es así. Gracias, mi hermana. Hoy hemos venido a recargar nuestras pilas. En la semana tenemos muchas actividades que hacer. Algunos nos dedicamos a trabajar, otros se dedican a trabajar un poco más en la obra, algunos no mucho, haciendo tareas por aquí y por allá, y se olvidan de lo que en verdad tiene importancia. Pero hoy vienen a recargar. Por eso digo, hemos venido a recargarnos. Y quiero que tenga sus oídos prestos y su corazón dispuesto a lo que el Señor hoy pues le va a hablar a usted por medio de su palabra. Ya mi hermanita Andrea, que el Señor le bendiga, ya leyó en el libro de Juan, capítulo 1 y el versículo 11. Mi hermana me va a ayudar con los textos en la pantalla. Y hoy le he dado título a esta prédica de la mañana: lealtad sin entendimiento. En una oportunidad se habla de un estudiante de medicina, y pues muchacho joven, estaba estudiando medicina y le gustaba mucho su profesión. Pues en los primeros semestres ya se creía doctor. Sin embargo, hubo una oportunidad en una estación de un metro. El muchacho se encuentra con una emergencia donde se atragantó a alguien y tuvo que quiso hacerle una traqueotomía, creo que se llama así, ¿no? Pues obvio, no sabía dónde iba a cortar exactamente, creyó tener la suficiente experiencia para hacerlo. En el corte, pues cortó unas arterias que no debió cortar, y la persona se vio muy mal porque creyó tener el entendimiento, creyó tener la suficiente experiencia para realizar esa operación. No esperó los paramédicos, simplemente hizo eso porque creyó que podía hacerlo. Y hoy vamos a leer algo importante en este libro de alguien que quiso hacer algo, pero que
no entendía bien qué era lo que estaba pasando. Por eso tenemos que tomarnos un tiempo para estudiar la palabra. Ahorita hay tantas formas de estudiar la Biblia, pero no solo leerla por leerla. Yo te invito a que la estudies, a que profundices un poco en ella, pues de allí vas a sacar tú informaciones que luego puedes aplicar correctamente. Y como el mismo apóstol Pablo dice, aplicar a Timoteo, se lo dijo, de aplicar, de trazar la verdad, pero de una manera correcta. Esto nos deja a nosotros pensando cómo la vamos a aplicar. Entonces, porque hay que estudiarla, pues hay que profundizar. En el libro de Juan, y allí donde mi hermana leyó, dice, y comienza el capítulo 18, habiendo dicho Jesús estas cosas. Yo quiero empezar con decirle qué cosas dijo Jesús, mucho antes de que pasara todo esto. En los títulos en la Biblia, algunos dicen el arresto de Jesús, el arresto y la pasión de Jesús. Son diferentes temas, pero siempre habla de lo que fue allí el arresto de Jesús. De hecho, esta parte donde habla del arresto, en los 4 evangelios lo mencionan, los 4 evangelios registran esta historia. Sin embargo, nos damos cuenta que Juan hace una connotación diferente. Y de hecho todo su libro, todo el evangelio según San Juan, se enfoca más a la deidad de Jesús. Se enfoca más a Jesús el Mesías, a Jesús el que debemos amar porque Él dio su vida por nosotros. Y los otros 3 evangelios hablan un poco más de historia. Cuando vemos esta historia y la leemos en los 4 evangelios, nos damos cuenta que hay ciertas diferencias, pero que no tiene nada que ver con que va a chocar el texto. No. Algunas diferencias porque algunos grafican mejor, como el apóstol Juan, es lo que pasó aquí. Y justamente antes de llegar a ese sitio, venían de la Santa Cena, la última cena con sus discípulos. Jesús había hecho una oración en la cual los estudiosos eruditos del hoy en día la dividieron en 3 partes. Una, ora por él; segunda parte, ora por sus discípulos; y la tercera parte, ora por nosotros, por el resto de las personas que iban a creer, o que íbamos a creer en él. Y vemos a Juan entonces transmitiendo incluso nombres en este libro. Los demás simplemente dicen: pasó esto, un hombre sacó, uno de sus discípulos sacó la espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. No dan nombre, pero nos damos cuenta que Juan se enfoca en decir quién fue y a quién fue. Ahí vemos una diferencia grande en cuanto a qué pasó allí. Podemos decir que el apóstol Juan, habiendo escrito ya mucho tiempo después, estamos hablando de que el apóstol Juan escribió algunos 60 años, entre 40 y 60 años después del ascenso de Cristo. Es posible que ya, de hecho se dice que cuando Juan escribe el evangelio, ya Pedro había sido martirizado, ya había muerto. Entonces no había ningún riesgo que lo buscaran, no había ningún riesgo, porque cuando se ponía un nombre allí, inmediatamente, él fue el que hizo esto. Podía haber una repercusión contra esa persona. Por eso quizás los demás no quisieron dar o especificar esto.
En el versículo 1 habla Juan de un torrente, el torrente de Cedrón, y el huerto, un huerto que quedaba al otro lado, el huerto de Getsemaní. Esto para entrar en contexto, mi hermano, de lo que estaba pasando en ese momento. Ellos llegan hasta ese lugar, pasan el torrente, y esto lo relacionan mucho con aquella oveja que tenían que sacrificar por el pecado fuera del tabernáculo y del campamento en el tiempo antiguo. Y lo relacionan con esto, porque Jesús tuvo que salir fuera de la ciudad. Esto ya era fuera del templo, fuera de Jerusalén, donde quedaba el huerto de Getsemaní, en el lugar donde fue la captura de Jesús. Y vemos que Jesús, primero lo que notamos es que Jesús no se escondió. En el versículo 4, y ahora sí, mi hermanita, en el versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y dijo: ¿a quién buscáis? En ese versículo vemos que Jesús, primero, a los que están con él, Dios protege. Jesús protege. Y todavía, hasta el día de hoy, nos sigue protegiendo de maldades, de gente mala que está al lado nuestro, de gente que viene a echar broma. Porque no se crean que dentro de la congregación, allí sentado entre nosotros, siempre hay alguien que está pendiente, es de que usted resbale. ¿Y saben quién es ese? Ese mismo. Ese es el que está allí, pendiente de que usted resbale, pendiente de que pase algo para acusarte, pendiente de que tú caigas. Y va a buscar 1000 maneras, pero tenemos a Jesús que nos protege día y noche. Jesús protegió a sus discípulos aquí. Y vemos que Jesús primero no se escondió. Algunos dicen, y por eso hice mención de las maneras en que en algunas partes, en algunas traducciones, habla de el arresto de Jesús. Yo digo que, y eso lo dijo el mismo Jesús, no lo arrestaron, Él se entregó. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que venía, sabía el momento duro que Él iba a pasar. Y por eso, y dice aquí, y aquí vemos que el apóstol Juan le hace una mención muy honorífica, podríamos decir, a Jesús. Dice así, el versículo 4. En el versículo 4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas. Esa partecita de Jesús que sabía todas las cosas, pues nosotros entendemos que Jesús es Dios y que no se les puede escapar nada. No se le escapa nada. Él sabía lo que había de venir. Él sabía lo que venía allí. Hace mención el versículo anterior de que Judas, esa es otra escena. Habían dos escenas en este mismo momento. Judas, por un lado, reuniendo a un grupo de personas para ir a buscar a Jesús, y Jesús con sus discípulos en el huerto. Dos escenas, que esas dos escenas se unen en un momento para que pase lo que ahora vamos a contar. Y es que en ese momento, en ese versículo 4, vemos cómo Jesús entonces sale al encuentro de estas personas. Y hay algo que nosotros, lo dice el versículo 6, el 5, el 6 y el 7, cuando Jesús dijo: yo soy. Esa palabra hizo que los que estaban allí cayeran a tierra.
lo que preguntaron fue, él les preguntó, ¿a quiénes buscan? En el versículo anterior dice, Jesús sabía todas las cosas. Pero aquí dice, ¿a quién buscan? Porque el que dice que él sabía todas las cosas era el apóstol Juan. Pero aquí es Jesús quien está hablando. ¿A quién buscan ustedes? ¿Qué hacen aquí? Estamos buscando a Jesús el Nazareno. Es lo que dicen. Él lo primero que le dice es, yo soy. Esa palabra yo soy fue un impacto contra estas personas. Dice la Biblia, aquí el apóstol Juan, los demás evangelios no narran esto, pero el apóstol Juan, hablando del poder de Dios, hablando de lo que Jesús podía hacer, dice yo soy, y narra él, cayeron a la tierra todos los que venían. Cuando Jesús tiene un impacto hacia las personas caen, el enemigo cae, las personas, pero el impacto de Jesús hizo que estas personas cayeran en tierra. ¿Y sabe qué pasó allí? Esta gente siguieron avanzando. Esto me suena a algo en el día de hoy. Personas que Jesús pues los toca, los quebranta, los lleva hasta el punto de venir a la congregación y adorarle, de ir a una célula, porque Jesús me sanó, porque el Señor hizo algo en mi vida y yo quiero servirle. Pero cuando como que pasa el impacto, ese momento, empiezan a hacer lo mismo. Continúan en su vida como si nada pasó. Esta gente también hizo eso. Esta gente recibió un impacto de Jesús en ese momento, pero esta gente se levantó y continuó con lo que venían a hacer. Esto no te parece conocido, no lo has visto en la célula, no lo has visto aquí en la iglesia, no lo has visto en el barrio, las personas que Jesús ha sanado. Hay mucho testimonio de que Jesús les sanó. Conocí a un hombre que el Señor le sanó de una enfermedad muy mala, y después pues nos cuenta el testimonio de esta manera: el Señor me sanó en una oportunidad, que me hicieron una oración por allá y Dios me sanó. Lo reconoce el impacto de Dios, pero no anda tras los pasos de Jesús. Se quedan en el camino, se quedan fuera de la bendición que Dios tiene más adelante, que no es solamente la sanidad, que no es solamente un trabajo, porque esa es otra. Mucha gente llega llorando: no tengo para comer, en mi casa no hay nada. Y cuando llegan y se ora por esa persona, consigue un empleo el día lunes y desde ese día no lo vuelves a ver. Eso pasa. Lo hemos visto cantidad de veces, lo hemos visto. Hemos visto cómo personas que reciben un impacto de Dios no tienen el efecto pareciera. Y nosotros decimos: tú eres un desagradecido, porque no agradeces lo que Dios ha hecho en tu vida. Y de esa manera lo que hace es irte, pues como que no importa nada de eso. Eso pasa en la vida de muchas personas. Como también vemos que muchas personas, pues pareciera que oran y oran y oran y no se sana. Y entonces esto como que le da pie a pensar: ¿será que el Señor no lo quiere o no la quiere sanar porque se va a ir al mundo? Necesita la enfermedad para estar allí. Necesitas de ese problema para estar buscando de Dios. A veces hay que pensar un poco en esto, porque es que nosotros creemos que tenemos todo porque lo merecemos. Creemos que merecemos todo. Y esto es un error. No merecemos nada, pero el Señor nos puede dar todo. Ahí es donde está la diferencia.
Hoy puedo ver que siendo nosotros tan infieles, siendo nosotros tan débiles, nosotros vemos pues que aún tengamos o no tengamos, estemos sanos o no estemos, necesitamos de Dios. Necesitamos buscar de Dios. Usted necesita de Dios. Y amigo, si tú estás aquí y hoy viniste a la iglesia, es porque Dios ya te dio un impacto en tu vida y hoy quiere que tú seas agradecido. Y esta es la parte que debes entender. De esa manera lo tienes que entender. Jesús, cuando le dijo a esta gente yo soy, cayeron al piso y después se levantaron y siguieron en lo mismo. La misma actitud, no hubo un cambio. Y nosotros vemos que debemos a veces pasar por todas estas dificultades. Debemos pasar por algunos problemas. Debemos andar de esa manera. Vean, ¿qué pasó allí? Cuando ellos dijeron, vengo a buscarlo, a Jesús de Nazaret, venimos a buscarlo. Él dice, yo soy, pero les he dicho que yo soy. Luego lo arrestan. Bueno, pero si vinieron por mí, dejen ir a estas personas. Dejen ir a estos que andan conmigo. Fue lo que les dijo en el versículo 7. Y nosotros vamos a ver que en el capítulo anterior en Juan 17, exactamente en el versículo 12, dijo esto, porque esto nada más lo menciona Juan. Dijo esto para que se cumpliese su palabra que dice, a ninguno perdí. Esto habla en el libro, en el capítulo anterior, Juan 17, 12. Para que ninguno se pierda. De los que me diste no perdí a ninguno, solo el hijo de perdición. Pero vemos allí que Juan resalta esto, diciendo, es Jesús el que dice y cumple. Si Jesús te dijo, lo va a hacer. Si el Señor te lo prometió, lo va a cumplir. Y hay una promesa que hoy todos tenemos que estar esperando, y es su pronta venida. Viene por nosotros. Tenemos que estar atentos. En el versículo 8, para los discípulos parecía que se había acabado todo. ¿Cómo Jesús se entrega? Esto no puede terminar así. Ellos no habían entendido la magnitud de lo que estaba pasando en ese momento. No habían entendido lo que Dios quería en sus vidas. Y es por eso el título de esta prédica, lealtad sin conocimiento, sin entendimiento, sin conocimiento, sin entender lo que estaba pasando. Allí no habían entendido realmente. Pero leales eran, sí, estaban dispuestos. En el capítulo 16 nosotros vemos que cuando salen, Jesús le dice, el que tenga una capa y no tenga espada, pues véndala y cómprese una. Y ellos entendieron, aquí es donde voy a tener mi espada. ¿Qué le dijeron los discípulos? Precisamente el apóstol Pedro, ¿qué le dice? Señor, tenemos 2 espadas. Jesús le dijo, basta. Pero no el basta de que tienen espada, sí, con eso está bien. No, no era ese basta. Era el basta de ya. Van a seguir con lo mismo. No es guerra. Sin embargo, vemos que Jesús le dijo eso, pero no les dijo, boten la espada. Esto nos da a entender a nosotros que Jesús te acepta tal cual como tú eres. Pero a él no le gusta el pecado que tú estás haciendo. Él quiere que tú salgas de eso, que dejes la espada. Esta espada representa
tu carácter, representa tu forma de ser, representa lo que tú eres hasta que conoces a Jesús. Representa quién eres. ¿Todavía tienes la espada? ¿Todavía tienes una espada en la cintura tú? Hay que pensar eso. A veces tenemos tiempo en la iglesia y todavía cargamos una espada. Estamos dispuestos a cortarle la oreja a quien sea. ¿Todo por qué? Por mantener una posición. Y vemos esto, Jesús lo aceptó con su espada, así como él era, con su carácter difícil, con su temperamento colérico, como era. Necesario era dentro del grupo, necesario es dentro de la congregación mucha gente con ese tipo de temperamento. Pero vamos a hacer un cambio, quizás no al temperamento hacia lo malo. Vamos a hablar de tu temperamento hacia la parte buena. Porque ¿sabe qué? El apóstol Pedro, con su temperamento de que salía, peleaba, impulsaba, con ese temperamento de que, mire, vamos a tal parte, vénganse todos. Pero esta vez vamos a predicar, vamos a buscar las almas, vénganse, no importa, nos vamos a pie, ¿entiendes? Pero con la misma fuerza. Por eso es necesario dentro del grupo. Era necesario Pedro dentro del grupo también. Pero poco a poco fue cambiando todo esto. Cuando usted lee las cartas del apóstol Pedro, usted dice, este no es el hombre que le cortó la oreja a Malco. Este no es ese hombre. Este hombre cambió. Aquí hubo un cambio radical en su vida. Este hombre entendió el propósito de Dios para el que fue llamado. Entender el propósito de Dios para al que yo soy llamado me hace levantarme y actuar en función de eso. Me hace levantarme en función de lo que ya Dios puso en mi vida hoy. Y yo lo entendí. Entendí que quiere Dios conmigo. Y cuando yo entiendo eso, pues está en sus manos. Pero yo tengo que hacer algo. ¿Estás tú haciéndolo? Es necesario que estés. Es necesario. Hace unos días la gente de audiovisuales colocó en la página de la iglesia, del Facebook y del Instagram, un video muy bonito en el que dice: todas las manos son necesarias. Y me pareció bueno el video. Ese video, si no lo ha visto, búsquelo. Habla, ahí están las manos que tocan, las manos que limpian, las manos que recogen la ofrenda, las manos del que predica, el que prepara el mensaje, las manos del que agarra el micrófono para cantar, las manos del que extiende para orar por otro, las manos del que abraza. Es necesario usted y sus manos dentro de la iglesia. ¿Cómo es? Pero póngala a funcionar. Hay muchas maneras como nosotros vamos a entrar en esa función. Hoy en la mañana a mis alumnos del catecúmeno, a quienes felicito porque hoy finalizaron la clase de catecúmeno, que el Señor les bendiga. Estos hermanos están listos para el bautizo. Pero hoy les decía que es necesario trabajar en la obra sin dejar de congregarse y sin convertirse en un religioso dentro de la congregación, porque nos bautizamos y nos convertimos en unos religiosos. ¿Cómo es el religioso? Pues, y yo tengo amigos conocidos fuera de la iglesia que van todos los domingos religiosamente a la catedral o a una iglesia católica. No se la pelan el domingo, pero de lunes a sábado olvídense de ellos. Están en cualquier otra cosa. Levanten la mano. No, mi hermano, ustedes no. Gracias a Dios en esta iglesia no hay de esos.
Aquí hay pura gente trabajadora, pura gente que le echa pichón a la obra del Señor. Tenemos que seguir creciendo y trabajando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. El trabajo que usted hace aquí dentro de la congregación no es en vano. Este trabajo que usted hace aquí tiene recompensa, es lo que quiere decir. Y tiene recompensa, escúcheme, porque quizás usted lo olvida a veces, tiene recompensa aquí y en la eternidad. Y esa es la mejor, la eternidad. Porque ¿cuántos años vamos a vivir aquí con una recompensa del Señor? 80 años, 60 años, 50, 90. El pastor carpintero que dice que va para 100. Ese sí es el de los 100. Pero no más de allí. No pidas más, que no vas más allá. Hasta 100. ¿Por qué? Porque es corto. La vida aquí es corta. La eternidad. Imagínense un momento, la eternidad en el infierno. Uy, Dios mío, si no aguantamos el calor aquí ahorita, imagínense la eternidad en el infierno. Imagínate ahora la eternidad con Dios. La eternidad, no son 80. Los que murieron hace 2000 años, siendo malos, sin aceptar a Cristo Jesús, llevan 2000 años en el infierno, en ese sitio de tormento. 2000 años. ¿Y sabe cuánto le queda? Una eternidad. El que muere sin Cristo y tiene 100 años muerto, tiene 100 años de tormento hasta hoy, pero tendrá la eternidad. Pero los que murieron en Cristo allá, en las catacumbas, allá metidos en el Coliseo romano, esa gente que murió, que lo quemaron vivo, esa gente que los lanzaron a los leones y se los comieron los leones y murieron cantando, tienen 2000 años con Cristo. ¿Quiere usted estar allí? Todos. Porque nadie va a levantar la mano para ir a otro lado. Es allí donde todos queremos estar, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a soltar la espada. La espada. Pedro soltó la espada desde ese día. Después que la usó, quizás la primera vez que la usa en los 3 años que tuvo con Jesús. Y quizás la había usado en otras oportunidades. No era una espada larga de pelea y batalla, pero al fin era una espada, era un arma. Pudiéramos llamarlo hoy en día, era una pistola. Era un arma con que podía herir o matar a alguien. Cuando nos vamos a la parte espiritual de la iglesia, como el apóstol Juan lo estaba viendo, herir o matar dentro de la congregación. Herir a un hermano, herir a gente de la calle. Y por eso es que siempre tenemos que estar atentos de que si tenemos todavía esta espada, no sacarla. Déjela en su casa, olvídese de ella. Vemos entonces a un Jesús con sus manos protegiendo a sus discípulos, pero también vemos a un Pedro con sus manos hiriendo a una persona. En el versículo 10, Pedro le corta la oreja a un soldado, a un siervo del sumo sacerdote. Lo interesante del apóstol Juan, cuando usted lee todo esto, usted se va a dar cuenta que pareciera que el apóstol Juan conocía perfectamente a toda esta gente. Es la otra parte de la historia que podemos contar diciendo quizás el apóstol Juan conocía a Malco.
quizás lo conocía. Porque cuando arrestan a Jesús, y estos capítulos más adelante, versículos más adelante, cuando arrestan a Jesús y se lo llevan, seguían de lejos Juan y Pedro. Pero Juan entra en el patio del sumo sacerdote. Pero hay una cosa importante que vemos aquí. Juan abogó para que Pedro entrara en el patio también, porque lo vio afuera. Esto dice unos versículos más adelante, en el capítulo 19, por allí. Allí habla eso. Y uno dice, entonces Juan podía haber conocido a esta gente. Por eso él los nombra allí. Y dice, era Malco al que le cortaron la oreja. ¿Y quién no? ¿Cómo nosotros podemos decir entonces que quizás Marco no aceptó a Cristo en ese momento? Tuvo un toque de Jesús en su vida. Pero algo importante que nosotros vemos es que Juan no dice que lo sanó Jesús allí. Pero sí fue sano. Porque Lucas, el médico, sí reseñó esto. En el libro de Lucas dice que Jesús recogió después de haberle dicho, mira, ¿qué es esto que estás haciendo tú, chico? Ya basta. En el versículo 11, Jesús detiene la discordia, detiene la pelea de lo que estaba pasando allí. Y vemos entonces que Jesús le habla a Pedro y le recordó quién tenía el control de esa situación. Y eso es lo que hoy Dios Jesucristo te está diciendo a ti. ¿Quién tiene el control de la situación de tu vida? ¿Quién tiene el control de tu enfermedad, de lo que estás pasando hoy? ¿Quién tiene el control de tu futuro? Jesús le recordó, alto, repitió la palabra, basta. Pero el basta de que ya, no más. No había Pedro entendido lo que estaba pasando. Pedro le corta la oreja a este hombre y sabemos porque en el libro de Lucas lo relata con más detalle la parte médica. Cayó al suelo, Jesús recoge la oreja y se la pone otra vez. De esa manera lo relata el médico Lucas. Pero el apóstol Juan habla aquí exactamente de lo que el poder que tenía el Señor en ese momento, la autoridad que tenía a pesar de que lo estaban arrestando, el control de toda la situación, porque la última parte del versículo 11 dice, no la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. El propósito que Dios tiene en mi vida no lo he de cumplir. El propósito que Dios tiene en tu vida, ¿crees que lo puedes saltar? Te digo, hermano, que no. Lo que Dios ha destinado para tu vida dentro de esta congregación lo va a cumplir. Y tú tienes que trabajar entonces en función de eso. Y aquí lo vemos. Jesús, un hombre entregado completamente a la voluntad del Padre. Él lo dijo unas horas antes. Señor, si es posible que no pase esta copa. ¿Crees, Señor, que es posible que apartar esta copa, este momento que me viene? Dice que sus gotas de sudor parecían sangre. Ahí vemos el estrés total que Jesús estaba viviendo. Un estrés incomparable. Vemos un estrés de Jesús en un momento en que sabía lo que venía. Pero a pesar de eso, tuvo tiempo para sanar a alguien, para demostrar el amor del reino que él estaba proclamando en ese momento.
Todavía sus discípulos no entendían. Es posible que el otro discípulo que cargaba la otra espada, porque en el capítulo anterior decía, 2 espadas tenemos, Señor. Es posible que el otro también haya sacado su espada, pero no alcanzó a herir a nadie. Y si nos ponemos a estudiar la Biblia un poco, el que más atenta hacia que tener una espada era Simón el Celote, porque era un hombre preparado para pelear. Es posible que haya sido él. Sin embargo, él no fue el que atacó. El que atacó fue Pedro por su impulso. Y ese impulso, como les decía hace un momento, es el que necesitamos a veces. A veces estamos como apagaditos y nos hace falta un Pedro que nos diga, véngase, vámonos, móntese aquí. A veces estamos como calmados. No queremos venir a la iglesia. ¿Será que me quedo? ¿Y será que me quedo? Y me acordé que tenía que predicar. Eso pasa. ¿Ves, mi hermano? Tenemos nosotros a veces que necesitamos a alguien que diga, párate, vente. Ese era Pedro el que hacía eso. El que salió con la espada adelante a pelear. Lo que hay es que cambiar el impulso hacia la parte buena. Pero todas las manos dentro de la congregación son necesarias. El que enseña, las que se levantan temprano y levantan las manos para orar, los intercesores, los viejitos que oran, son necesarios dentro de la congregación. Es necesario. Jesús entonces le recuerda a Pedro quién tiene el control de la situación. Y prácticamente le está diciendo, no tengas miedo. Yo veo a Pedro con un impulso más hacia el miedo. La fe. Con más hacia el miedo que la fe. Porque ataca de una manera en respuesta a algo que tienes al frente. Cuando viene un perro corriendo hacia ti y tú metes el pie, lanzas una piedra, eso es un impulso de miedo. Pedro responde a ese miedo, a ese impulso. Pero sabemos que la fe no puede eliminar el miedo. Pero hay algo importante. La fe te ayuda a enfrentar tus miedos. Y eso es importante en tu vida. El miedo no lo vamos a poder eliminar. Cuando nos dicen algo, cuando llega un diagnóstico, nos ponemos nerviosos, nos da miedo. Cuando nos botan del trabajo, nos da miedo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué vamos a hacer? Cuando se nos acaba la comida, nos da miedo. Pero debemos entender que la fe puede vencer esto. La fe te ayuda a impulsarte allí. Entonces, el reino que Jesús quería establecer en ese momento y que estableció, que logró establecer, es un reino que se basa o que está compuesto sobre bases de paz y amor. Y lo reflejó allí en ese momento. Sanar a un hombre justo en el momento cuando te están arrestando. Imagina entonces esto. Jesús está siendo arrestado, sabe hacia dónde va, hacia la tortura que va, pero aún así se detiene a recoger la dignidad de alguien. No podía dejarlo así. No podía dejarlo de esa manera. Por eso es que es fácil amar al que te aplaude. Es fácil amar al que viene y te dice, hermano, es fácil amarlo. Pero qué difícil es
sanar la herida de quien te está poniendo las esposas. Qué difícil es sanar la herida del que viene haciéndote maldad, del que viene queriendo lo malo para ti. Qué difícil es eso. Qué difícil es amar a alguien que sabes que toda su vida ha tratado en contra de ti, que ha actuado en tu contra y lo sabes. Amar a esa persona es difícil. Pero Jesús te demostró que sí se puede. Un hombre que pudo haber dicho, bueno, llévenme, está bien. Se detuvo a sanar a un enemigo, alguien que lo odiaba, alguien que demostraba odio por ese hombre. Aún así, Jesús tuvo un momento para él, un momento para la sanidad de esa persona. Yo creo que a veces, en el afán de defender lo que queremos, lo que creemos que es nuestro, herimos a otro. Y a la final lo alejamos de la verdad, lo alejamos de la fe. Herimos a otros en la calle y lo alejamos de la fe, queriendo defender una posición en la que Dios tiene el control. Y esto le pasó a Pedro. Y esa fue para mí la primera vez que Malco recibe amor de verdad. El verdadero amor, dispuesto de alguien que odio, alguien que yo odio y que no importa lo que haga, siempre lo voy a odiar. Eso era Malco contra Jesús. Pero ver que ese hombre, sabiendo que lo odiaban y que lo buscaban para matarlo, pues le demostró su amor sanándolo. A él les tuvo doble impacto. El primer impacto cuando cae en la tierra y este segundo impacto de recibir esa sanidad en ese momento. ¿Usted cree que Marco no pudo haber aceptado a Cristo desde allí? Este hombre tuvo que haber cambiado su vida. Este hombre tuvo que haber, esto no lo dejó dormir más. Por eso es que a veces hacer el bien a otras personas crea ascuas sobre su cabeza, dice la Biblia. Pero haciéndome el bien, la Biblia dice que creas ascuas sobre su cabeza. Y es algo que tuvo que haber pasado con Malco. Y es posible que por eso lo nombre el apóstol Juan. Aunque de él la Biblia no lo nombra más. Aún así podemos pensar que Malco tuvo un cambio en su vida. Y es que el amor del Señor no depende de quién eres, sino de quién es Él. El amor de Cristo hacia tu vida no depende de quién eres tú, depende de quién es Cristo. Y por eso es que Él nos ama. Y por eso es que Él nos busca. Y por eso es que Él siempre va a estar detrás de nosotros con sus brazos abiertos, esperando en que tú des la vuelta en algún momento. Pero los que estamos aquí necesitamos cambiar nuestra actitud. Necesitamos ser renovados por dentro, completamente. Ya la espada la utilizaremos para picar pollo, no para herir a otras personas. Y ya para finalizar, el Señor nos dijo algo, que Él siempre iba a estar con nosotros en cada momento de nuestras vidas, en cada momento, en cada situación que pasemos. Siempre iba a estar con nosotros. Y lo demuestra por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas,
El Espíritu Santo de Dios mora hoy en nuestros corazones y por Él el Señor Jesucristo también. Así, mis hermanos, en que debemos nosotros entender el propósito de Dios y el cambio que debe existir en nuestra vida. Debemos actuar nosotros de manera entendida en la lealtad que hoy profesamos a Jesús. Nosotros profesamos que le somos leales a Jesús bajo cualquier situación. Y esa manera debemos entender, debemos ser entendidos en que nosotros sin el verdadero conocimiento que Dios tiene para nuestras vidas, sin entender el propósito para el que fuimos llamados, nuestra lealtad entonces se queda como en vano. Ser leales y entendidos